Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, ¿cuántos saben qué es la empatía? No sepan qué es la empatía es colocarse en los zapatos del otro para entender, para saber, ¿cierto? Lo que el otro está viviendo. Desde el punto de vista de la empatía les voy a hablar como predicador. Es una dicha para mí predicar como un ambiente como el que en estos momentos está acá. Porque nosotros los que predicamos también sufrimos cuando estamos acá y el ambiente está malito, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios ya el hermano lo dijo, ¿cierto? Lo expresó. El Espíritu Santo está aquí y Él vive en nuestros corazones. Amén. Entonces, mis hermanos, no voy a dar una enseñanza porque ya el ambiente está, ¿cierto? Quiero darle gracias a Dios por eso. Señor y Padre, te doy gracias en estos momentos, Señor, por hacer descender, Padre Santo, esas porciones frescas de tu Santo Espíritu, Señor, a este lugar. Gracias porque siendo nosotros hombres llenos de errores, de problemas, de dificultades, oh Dios, aún te dignas en mirarnos y mandar a tu Santo Espíritu con porciones nuevas, con pan fresco, Señor. Gracias. Ahora, Señor, heme aquí, Padre Santo, tu siervo, Señor. Yo no sé nada, Señor, soy humano y puedo cometer errores, pero tu Espíritu Santo que está en mí y que está aquí en los hermanos y en el ambiente es quien va a hablar, oh Dios, a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el tema que les traigo hoy es la segunda parte del primer tema que les había dicho, guerra espiritual. Pero antes de eso, quiero dejar una petición delante del pueblo de Dios para que me ayuden también. Y es que hace unos meses vengo orando para que el Señor levante niños, niñas, jóvenes, ancianos, adultos en su pueblo, profetas, maestros, en todos los ministerios. Entonces, por favor, para que me ayuden orando también en esta petición. Y he empezado a ver resultados, he empezado a ver que el Señor está levantando niños, niñas, predicadores de la palabra, adoradores. Y así me ha dicho el Señor, y así voy a decirlo a la iglesia. Oído la iglesia de Sagún. Hoy es 24 de mayo de 2026. Yo soy responsable de lo que digo porque la palabra me enseña que si alguien profetiza algo y no se cumple, tal cosa no vino de Dios. ¿Sí? Pero si se cumple, fue Dios quien habló. Y la palabra también me enseña que es necesario que todos compadezcamos ante el trono de Jesucristo para que recibamos según fueron nuestras obras. ¿Amén? Amén. Lo tengo claro. Y sé lo que digo, porque el Señor me lo ha dicho. Me ha dicho el Señor que le diga a su iglesia que hay aquí hombres y mujeres. No se entristezca por la edad, porque si usted no puede ir, sus hijos, sus nietos van a ir. Pero me ha dicho el Señor que hay aquí hombres y mujeres presentes y unos que no pudieron estar, que van a pisar otros países, llevando su palabra, predicando su evangelio. Pero que es necesario que empiecen a trabajar y que empiecen a soltar ese no puedo, eso no es para mí, es que estoy ocupado, es que mi trabajo, es que no me han profetizado todavía que yo soy escogido de Dios. Así Él lo ha dicho, y es para el que crea. Amén. Amén. Mis hermanos, les voy a resumir cuando venía de Cincelejos acá, venía meditando en la palabra. Yo decía, ojalá ahí la iglesia fuese, yo decía así, ojalá la iglesia fuese como los colegios, ¿cierto? Que todos los que están en la institución y en el salón van al mismo nivel de aprendizaje, ¿cierto? Pues algunos que cogen más, otros que no cogen, ¿cierto? Me explico. Cuando lo que vamos a predicar, vamos a traer la palabra, tenemos que saber por medio del Espíritu qué pan hay que llevar a ese pueblo. ¿Cierto? Lo voy a explicar así bruscamente. Digamos que hay un matrimonio
y usted en un matrimonio usted dice, yo voy a dar un arroz con huevo y tomate. Se dice, uy, pero no cae, ¿cierto? No es la comida adecuada. Es comida, ¿cierto? Pero no es la adecuada para ese evento. Ahora vamos a traducirlo acá. Cuando los que vamos a predicar, nos vamos a parar acá, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes para tu pueblo? ¿Cuál es el pan que hay que llevar? ¿Qué es lo que hay que transmitirle a tu iglesia, a tu pueblo? Eso lo he aprendido porque el Espíritu me lo ha enseñado y sé que los predicadores lo saben. Mis hermanos, cuando alguien que esté adelante predicando, dando un testimonio, cuente algo, aunque a usted no le sirva, tal vez está marcando a un niño, a una niña, a un joven, a un visitante. Pues en su formación lo está ayudando. Muchas veces lo que predicamos decimos cómo el Señor nos dio un mensaje o cómo nos ha empezado a usar o cómo empezó nuestro ministerio. Y no sabemos muchas veces que estamos edificando a un niño que está ya captando y que eso le va a servir en su formación. Amén. Le voy a dar un poquito, a recordarles un poquito del mensaje anterior. Hablábamos de guerra espiritual, hablábamos de Daniel, ¿cierto? Que precisamente se encontraba en un país extraño, pero que aún así se dejó usar por el Señor cuando decidió apartarse, no para adquirir riqueza, para adquirir conocimiento en la palabra. Y debido a eso, a los 21 días se le presentó un ángel junto al río Tigris, y él dice que estaba con varias personas, pero que solamente él fue quien vio la visión. Aunque los demás sintieron, corrieron, pero quien vio la visión fue solamente Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía lo que Pablo dice, los ojos del entendimiento abiertos. Otra versión dice, los ojos del corazón. Otra versión dice, los ojos espirituales. Así como tenemos los sentidos, todos los sentidos, ¿cierto? Carnales, también tenemos sentidos espirituales. Entonces, es necesario que la iglesia de Cristo tenga los sentidos activos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué usted cree que hay personas que son más sensibles a lo espiritual que otras? Porque son más espirituales, ¿cierto? De hecho, la palabra enseña y dice que los que son de la carne no perciben las cosas del espíritu y las tienen como locura, ¿cierto? Es por eso, porque lo espiritual te hace sentir lo espiritual. Ahora, los invito a buscar por favor Daniel, libro de Daniel, capítulo 10, versículos 4 y 6. Dice: el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Hasta ahí. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordaba que muchas veces nuestro pastor, el pastor Leonardo, nos ha contado, ¿cierto? Nos ha dicho que el Señor ha enviado su ángel para que él hable con el ángel, ¿cierto? Y cuando él, de la primera vez que él me lo dijo, yo lo creí completamente. Pero cuando leo esto me confirma aún más que el Señor en ese tiempo envió su ángel y que hoy en día sigue enviando su ángel, ¿cierto? Pero Daniel te escribe más abajo y dice que en el momento que vio a este ser, sus fuerzas se fueron y cayó de cara al piso, ¿cierto? Es decir, que si el Señor a ti te da la fuerza para poder hablar con el ángel, te vas a poder soportar, ¿cierto? Vas a poder hablar con él. Pero si no, si estás con tu fuerza, no lo vas a poder. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que quedase escrito que Daniel perdió sus fuerzas? Porque la palabra enseña que los ángeles fueron hechos un poquito más superior que nosotros, pero que cuando recibamos cuerpos inmortales seremos iguales a los ángeles, ¿cierto? Yo sé que ustedes han leído. Entonces, mis hermanos, aquí vemos a Daniel, un hombre que estaba en una tierra extraña, y tiene que ver con lo que el Señor ha dicho. Cuando tú estés en tierra extraña, y cuando habla de tierra extraña no solamente quiere decir que estás en otro país. Ejemplo, si tú eres de Córdoba puedes estar en Sucre, estás en una tierra extraña, ¿cierto?
Entonces, si tú decides apartarte con el Señor o para el Señor, para ganar entendimiento, el Señor va a enviar a su ángel. Pero ¿qué pasa? El enemigo también va a enviar a sus ángeles malos, caídos, ¿cierto? Y aprendíamos, yo lo veo como una clase, aprendíamos en la clase pasada, ¿cierto? En la primera parte, según Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales arrojadas en las regiones celestes. Y nos mienta 4 seres, los cuales son los que nos hacen la guerra constantemente a nosotros. Pero no solamente son estos seres los que nos hacen la guerra a nosotros. Muchas veces puede venir algo de parte del Señor. Y lo entendemos cuando leemos a Saúl, ¿cierto? Dice que un espíritu de parte de Dios vino a atormentar a Saúl. Lo entendemos cuando leemos, por ejemplo, cuando David decide hacer un censo y después que lo hace, se da cuenta que cometió un error, se arrepiente, pero el Señor manda al profeta Gad y le dice que cogiera entre 3 castigos. Y dice que ya al finalizar, después del castigo, David vio al ángel del Señor con la mano extendida a Jerusalén para destruirla, ¿cierto? Pero el Señor le dijo: detente. Entonces, en conclusión, mis hermanos, inicialmente, o la pelea principal de nosotros, los cristianos, es la carne. Ese es el enemigo número 1, ¿cierto? Porque la palabra dice: resistir al diablo y él huirá. Por un tiempo él no huirá. Jesús lo dijo, ¿cierto? Pero si usted reprende la carne, usted sigue en la carne, ¿cierto? Si usted ayuna, la carne está allí. Si usted camina, la carne está ahí. Cuando usted vaya, la carne va a ir con usted. Entonces mire que la guerra es más difícil. Con usted mismo. No se cuide del que habla mal de usted. Cuídese de usted mismo. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, vemos el apóstol Pablo en Efesios describe que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes y contra huestes espirituales de maldad arrojados en las regiones celestes, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender, por favor, mientras yo le voy redactando, van buscando por favor Efesios capítulo 1 versículo 3. Hoy vamos a aprender que Jesucristo nos colocó a nosotros, su iglesia, ¿cierto?, juntamente con Él, por encima de estos principados, potestades, gobernantes y huestes. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Es decir, que Dios nos colocó juntamente con Jesucristo, ¿cierto?, encima de las regiones celestiales. Recuérdense cuando el pueblo de Israel venía de Egipto a Canaán. Buscaron a un brujo profeta, ¿cierto? Era un brujo y a la vez era profeta, que maldijera Balaam, que maldijera al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El Señor le dijo: este es mi pueblo, ya yo lo he bendecido, ¿cierto? Mas tú no lo puedes maldecir. Ahora bien, el Señor le prometió a Abraham que iba a bendecirlo y que al que lo bendijera lo iba a bendecir y al que lo maldijera lo iba a maldecir. Eso también es para nosotros, porque el apóstol Pablo enseña que israelita no es aquel que sale de la descendencia o de los lomos o de los genes de Abraham, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, de Dios. Amén. Es decir, nosotros somos del pueblo de Israel, sin tener que tener descendencia judía. Somos del pueblo de Dios, porque Israel significa apartado, y nosotros estamos apartados de este mundo para Dios, este mundo contaminado, ¿cierto?, este mundo depravado. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, nos enseña y dice que alabado sea Dios, porque Él nos ha escogido a nosotros para colocarnos justamente al lado de Jesús y bendecirnos en las regiones celestiales. Ahí mismo, por favor, Efesios 1 del 18 al 21 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón
para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hasta allí. Era lo que les decía. El apóstol Pablo está pidiendo que a la iglesia, a nosotros, y a los de ese tiempo, ¿cierto? A los Éfesos, que le fuese abiertos los ojos espirituales. Yo hablaba con un hermano así como 15 días, y le contaba un testimonio y decía, mira, a mí en ciertas ocasiones me ha tocado orar de esta manera. Señor, por favor, ábrele los ojos del entendimiento para que esa persona entienda con quién está peleando. Y a los pocos días he visto, Dios sabe, he visto el resultado. Entonces me dice, mira, empezamos a ver cosas, veo cosas en la casa, siento cosas. Yo en mi corazón digo, gracias por estar escuchando. Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros muchas veces veamos con nuestros ojos para poder creer. Porque en la iglesia nos lo dicen, nos lo explican, la palabra nos lo dice y no creemos, ¿cierto? Si el Señor en estos momentos nos diera la dicha de abrirnos los ojos del entendimiento, siquiera 5 segundos, yo creo que aquí no quedará ninguno corriendo, ¿cierto? Al ver a los ángeles, a ver la guerra que libran con las huestes del mal, porque hay batallas. En estos momentos, para que usted y yo podamos estar aquí sentados en este aire acondicionado, en este ambiente tan bonito, tiene que haber batalla en el mundo espiritual. Porque los demonios quieren venir a entrar, los espíritus malos, a poner sueño, distracción, a poner calor, a poner malos pensamientos, dardos, a traer enfermedades. Y los ángeles están peleando la batalla. Una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado es la alabanza. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, ¿cierto? El ambiente cambia, todo se siente una paz, algo diferente. Yo he tenido momentos que me he sentido enfermo y cantando una canción el Señor me sana. He tenido momentos de aflicción y cantando en la mente, en el corazón, audible, el Señor ha hecho la obra. Acuérdense cuando David lo mandó a buscar a Saúl, tocaba el arpa y el espíritu se iba. Se iba. Entonces, son herramientas que el Señor nos ha dado y que cuando se nos abren los ojos del entendimiento o los ojos del corazón, según el apóstol Pablo, empezamos a entender. Y donde los del mundo ven un fracaso, conforme a los que amamos a Dios, vemos el hogar de Dios. Amén. El 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Entonces, lo que aprendíamos en la clase pasada nos decía que estas 4 entidades tienen su puesto de mando o su comando en el segundo cielo, ¿cierto? Nosotros estamos acobijados bajo el primer cielo y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Es decir, Jesucristo está por encima tanto de ellos como de este mundo, ¿cierto? Y el 3 nos dice que alabado sea el Señor, que a Él le ha parecido ponernos juntamente, o sea, sernos herederos y coherederos también de la gracia de Jesucristo. Es decir, que cuando partamos de este mundo, vamos a ir allá donde está Jesucristo. Hay muchos que dicen que no, que cuando la persona se muere queda vagando. Bueno, eso es un problema, pero a mí aquí yo estoy leyendo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, el cual de todos los que escribieron algún libro en la palabra, en la Biblia, es el más entendido en misterios. El apóstol Pablo, él mismo dice que su maestro fue el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, su maestro fue el Espíritu Santo. Era tanta la unción que este hombre cargaba encima que corrigió a uno que fue instruido por Jesús, a Pedro, ¿cierto? Y primero fue Pedro de Pablo. Amén. Dice el 21.
muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Está hablando en el mundo venidero, no de este mundo, ¿cierto? Después de los tiempos, Él sigue siendo Jesús, Él sigue teniendo autoridad. Entonces, conclusión o el extracto de lo que te estoy diciendo: no importa qué espíritu se levante contra ti, no importa qué demonio te está atacando, no importa qué herencia maldita te dejaron tus antepasados. Si no entiendes qué son herencias malditas, te lo voy a explicar de esta manera. Así como existen las herencias palpables, visibles, es decir, hay una pareja y esa pareja adquirió carro, adquirió una finca. El día que esa pareja parta de este mundo, sus hijos, puede venir el abogado más grande del mundo, pero por ley tienen derecho a esa herencia, ¿cierto? Visible y palpable. Ahora bien, también hay herencias espirituales. Herencias espirituales. Voy a nombrar a alguien no para predicarlo a él, es para poner un ejemplo. Ejemplo, la hermana, ¿cierto? La hermana tiene derecho a reclamar la herencia que sus padres tienen cuando ellos vayan al descanso, ¿cierto? Esa unción, ¿cierto? Esos dones. Tiene derecho a decirle al Señor: Señor, mis padres, tú les diste a eso, Señor. Es mi herencia, la de mis hijos, la de mis nietos, Señor. Yo la reclamo, porque eso le fue dado a ellos. ¿Cierto? Cierro paréntesis. Pero así como existen herencias buenas, también existen herencias malas. Y muchos de nosotros ignorantemente venimos arrastrando del pasado con muchas cosas que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Cierto? Y somos ignorantes. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te voy a revelar lo oculto, voy a traducir así, que hicieron tus antepasados, lo que alguno de ellos abrió la puerta y entró a la familia y empezó a dañar, a destruir. Yo te voy a revelar qué es, ¿cierto? Pero no para que cojas miedo, no para que no, es para que empieces a trabajar en ello. Entonces, es ahí donde muchas veces escuchamos que Jesús rompe las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Esas cadenas de maldición que veníamos arrastrando, ¿cierto? Y hay muchos cristianos que llevan años en el Evangelio, 10 años, 15 años, 20, 50, no sé, mucho más, y aún siguen arrastrando cosas, ¿cierto? Siguen arrastrando. ¿Por qué? Porque una herencia, dice la ley, que yo puedo renunciar a la herencia, solamente yo, nadie me la puede quitar. O la puedo vender, la puedo donar, la puedo regalar, o puedo renunciar a ella. Entonces, esa es la importancia, ¿cierto? Por eso vemos que muchas veces, pues escuchamos, no, que el hermano fulano falleció y allá en la tumba pues se dieron cuenta que tenía oraciones. Venía arrastrando herencias malditas. Es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que la iglesia necesita: más unción, más revelación, hacer como hizo Daniel, meterse con el Señor, apartarse con el Señor para ganar entendimiento, y que el Señor mande a su ángel y el ángel le revele. Estamos entendiendo, ¿cierto? Claro, hasta allí. Ok, por favor, ahí mismo, pase una hojita, Efesios 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Lo que yo les decía, muchos dicen que cuando partamos de este mundo no vamos a ir al cielo. Pues, que se lo refute. Refutar es que le discutan al apóstol Pablo lo que le reveló el Espíritu. Ahí está. Dios nos hizo sentar juntamente con Él en las regiones celestiales. Es decir, tenemos un puesto ya reservado, una casa, una corona, para cuando el Señor decida que es tiempo de partir. ¿Cierto? No te dejes quitar esa corona, no te dejes quitar esa silla, no te dejes quitar esa casa.
no la alquiles, es tuya, no la vendas. ¿Cómo la podemos vender? Cuando nos vamos al mundo, hacer lo que hace el mundo, ¿cierto? Y te digo algo, Dios ha dicho aquí que va a hacer muchas cosas con muchos de los presentes y los que no pudieron venir. Y te digo algo, Dios lo va a hacer contigo o sin ti, pero Él lo va a hacer. Acuérdate cuando Mardoqueo le dijo a Esther, ¿sabe Dios si para este tiempo te trajo? Pero oye bien, no creas que porque eres la reina vas a escapar. Si tú no haces algo, el Señor hará lo que va a hacer contigo con otra persona. Es decir, hay muchos aquí que ya deberían estar ejerciendo su ministerio, pero hay traumas quizás psicológicos. Se limitan a sí mismos y dicen, no, cuando el Señor me diga, si Jesús dijo que Él te escogió y me escogió desde antes de la fundación del mundo, si Él le dijo a Jeremías, te escogí en el vientre de tu madre y te di como profeta a las naciones. Es decir, Daniel nos enseña que cuando tú quieres hacer algo para Dios y tú no sabes cómo hacerlo, apártate con Él y Él te va a revelar, Él te va a mostrar, Él te va a enseñar. Amén. Algunos hoy en día piensan que la guerra espiritual, y muchos lo han escuchado, lo han visto, que empiezan a gritar, ¡ay, Dios mío, qué es esto! Y corren de aquí para allá y para acá, y ven cosas en el mundo y disparan. Bueno, son locuras, ¿cierto? Porque la palabra a nosotros nos enseña verdaderamente qué es la guerra espiritual. Cuando tus hijos se rebeldizan, ¿cierto? Cuando el hogar empieza con problemas, la pareja, está el enemigo mandando sus dardos, ¿cierto? Está el diablo atacando, contraatacando. ¿Por qué? ¿Y sabe cuál es el problema? Y te lo voy a decir así: el diablo no pierde tiempo en cualquier persona, porque él sabe que el tiempo es corto y Jesús lo dijo, ¿cierto? Él se va detrás de los que en algún momento Dios dijo, voy a hacer algo contigo. Yo te escogí para esto, para aquello. A esos son los que el diablo empieza a mirar, a encerrar, a perseguir. ¿Para qué? Para que todo el tiempo vivan frustrados y entretenidos con el enemigo. Y se pongan viejos, no se llaman tan viejos, no, ya no, que estoy viejo. Y en cierta ocasión yo escuché un testimonio de un hombre, un evangelista, dice que era muy usado por Dios y él llegó a un país, se acostó y dice que escuchaba que se caían los calderos, que tiraban las cosas, movían los muebles, se levantó, prendió un foco, todo está bien, no pasó nada. Se acostó, otra vez lo mismo, tiraban las cosas, arrastraban las chancletas, miró y nada. En una vez se quedó parado y cuando escuchó prendió el fuego, ¡pum! Y dice él que es un personaje así. Y dice, ¿tú quién eres? Le dijo el evangelista, yo soy el diablo. Yo pensé que era otro. Te me largas de aquí porque necesito predicar mañana temprano y tengo sueño. Lo que me desordenaste aquí, arréglalo, porque esto aquí es alquilado y tú no es mío. Pues se acostó. Y él le explica, ¿yo para qué voy a ponerme a perder tiempo con ese personaje si ya Cristo lo venció? Es verdad que tiene autoridad, pero no contra los hijos de Dios. Es verdad que él tiene poder, pero no contra los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y él dice, lo que él quería era trasnocharme para que yo el día siguiente que tuviese contraído en la iglesia. Eso es lo que él cuenta. Ahora, mis hermanos, aquí vemos cómo Daniel describe a este ser, ¿cierto? Ahora, cuando yo leo eso, yo me pongo a meditar en la palabra y me voy lejos. Yo digo, bueno, mire, Daniel vio a este ser de una manera, pero Ezequiel vio a otros seres diferentes. Dice que vio a 4 seres, los cuales tenían piernas rectas, es decir, no tenían esta coyuntura de acá para doblarlas, la rodilla. Dice piernas rectas. Se puede apuntar en la casa. Ezequiel 1, del 5 al 28.
dice que estos seres tenían 4 cabezas. Tenía de frente de hombre o de humano, a un lado de toro, al otro lado de león y en la parte de atrás de águila. Ahora, así como usted ve, por ejemplo, hablemos de la policía. La policía usa un uniforme, ¿cierto? El ejército usa otro uniforme. El INPEC utiliza otro uniforme. Los vigilantes utilizan otro uniforme. Es decir, acorde a lo que vaya a ejercer o hacer, así también está uniformado. Entonces, cuando yo leo esto, como yo les digo, yo me pongo a meditar, me voy lejos. Yo me pongo a meditar y digo, venga, ¿cuántas clases de ángeles habrá? Son muchos. Pero bueno, no meditamos la palabra. Ahora, no toda derrota espiritual viene por ataque del enemigo. Otras son el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Es decir, lo puedo apuntar y lo leer en la casa. Segundo libro de Samuel, versículo 24, lo que yo les decía. Segundo de Samuel, versículo 24. Sobre el pueblo de Israel vino un castigo de parte del Señor, ¿cierto? Porque el rey David se le dio por censar al pueblo, es decir, confiar más en la fuerza humana que en Dios. Pero cuando usted lee detalladamente, usted dice, y Dios incitó a David a hacer un censo. Si usted no se deja guiar por el Espíritu, el diablo termina convenciendo y diciendo, repite, Dios a veces hace las cosas para que te vaya mal. Dios permitió que quedase escrito de esta manera, es para que nosotros entendiésemos, ¿cierto? Entendiésemos que hay cosas que nos pasan a los cristianos o son ataques que no son de parte de las fuerzas oscuras, ¿cierto? Pero que allí te está formando el Señor. Algo está haciendo Dios. Acuérdate, Romanos 8:28, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. No dice algunas cosas, ¿cierto? Pero es necesario que para ser efectivos en esta guerra hay que vivir una vida en santidad con el Señor. ¿Eso está claro, sí? Hay que vivir una vida en santidad con el Señor. Para pelear esta guerra hay que hacer lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6, del 10 en adelante, que nos cubramos con la armadura del Señor. Y dice los 6 elementos, ¿cierto? El calzado, las sandalias, son las sandalias, el calzado, la correa, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, que es el casco, ¿cierto? El escudo de la fe y la palabra. Y dice, y cuando tengas todo esto, mantente firme. Es decir, no te confíes. ¿Cierto? Ahora, aquí sí vamos a leer. Vamos a ver otras personas que tuvieron experiencia con ángeles. Con ángeles. Yo muchas veces aquí he escuchado cuando el Señor toma la boca de cualquier hermana, de la que el Señor usa hablando en lengua, y dice, salude a los ángeles, que los ángeles están aquí. ¿Cierto? Cuando usted ve la palabra, usted dice, eso no es bíblico, eso está en la Biblia, ¿cierto? Pero ten cuidado, y es una observación que quiero hacerle a la iglesia, ten cuidado porque hay un libro delgadito, porque si te inclinas mucho, y no estoy hablando de lo que el Espíritu dice por medio de la hermana, no, estoy hablando a ti y a mí que escuchamos. Ten cuidado porque Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que hay en el cielo, abro paréntesis, las estrellas, el sol, la luna, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los ofanines, el mismo Dios, el mismo Jesús. Ahí para allá. Sigo lo que dice la Biblia. Ni de lo que hay en la tierra, abro paréntesis, un hombre, una mujer, un pastor, un profeta, tu papá, tu hijo, tu primo, tú, cierro paréntesis, ni de lo que hay en las aguas, abro paréntesis,
los peces, las ballenas, las piedras, el agua. Cierro paréntesis y la Biblia continúa diciendo, ni de lo que hay en las aguas, debajo de las aguas, o sea, el inframundo, ni los demonios, ni los espíritus, ni el mismo diablo. Porque esto es abominación a Jehová. Entonces, el diablo es tan astuto, no inteligente, porque si él hubiese sido inteligente, no se le revela al Señor. Astuto. Que si tú no logras entender cuando el Espíritu dice saluda a los ángeles, el diablo termina diciéndote, pero dame tú, eso es de Dios. Tú puedes comprarte una tabla de la que mi Miguel y tener en la casa, eso. ¿Tú lo dices en la iglesia? Porque él es astuto. Pero Éxodo 20, versículo 4 lo está diciendo clarito. ¿Cierto? Hay una persona, no me acuerdo el nombre, usted se acuerda, dice que cuando vio un ángel se inclinó y el ángel le dijo, levántate porque soy un siervo también como tú. No recuerdo el nombre de la persona. Pero el ángel le dijo, también soy un siervo como tú. Ellos también están al servicio del apóstol Juan, ¿no? Sí. Ellos también están al servicio del Señor. Voy a abrir paréntesis y voy a utilizar esta palabra. Los ángeles no son brutos, porque ellos conocen la historia del diablo cuando se reveló. Ellos conocen la historia según el Génesis que dice, y vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, y tomaron mujeres para sí, y tuvieron hijos e hijas que fueron los grandes héroes de antaño. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos son superiores a nosotros, pero que Cristo solamente murió por ti, por mí. Si tú y yo pecamos, Él nos perdona si nos arrepentimos, porque la palabra dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, más el que los impures alcanza condenación. Pero si el ángel peca, ahí no hay vuelta atrás. Ellos no tienen libre albedrío. Ellos sí es verdad que van a la condenación de una. Entonces, ellos no son brutos, disculpe la expresión, para dejar lo celestial y como algunos dicen, se me perdieron las joyas y yo ordené al ángel que me buscara las joyas, los anillos, las cadenas. Digo eso. Si la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cómo los defiende? Tú puedes estar dormido, te manda una cucarachita, te manda un mosquito, te traiga a perder el sueño, a que te levantes, empieces a orar, porque el enemigo puede estar mirando tu casa, tu hogar, para dónde va mañana, y el ángel, como no puede hablar contigo, él lo puede hacer, pero si el Señor lo permite. Pero quizás no vamos a resistir eso, ¿cierto? ¿Ves? Si a veces nosotros nos levantamos, nos vemos al espejo y nos asustamos, imagínense si hay un ángel. Bueno, es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por favor, libro de Jueces 6, versículos 11 y 12. Dice, este es Gedeón. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba rillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. El 22 del mismo 6. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Ahora, muchos hemos escuchado, yo sé que casi todos, la mayoría, el pastor Leonardo en cierta ocasión nos contó, ¿cierto?, que él le estaba empezando a tocar todavía, ¿cierto? Y llegó alguien a pedirle comida y ropa, ¿cierto? Y él le dio, y él lo describe como un ángel, porque la persona más nunca apareció. Es decir, que cuando un ángel aparece no solamente tiene que ser con
con el ambiente pesado, ¿cierto? O bruto. No, Dios te puede mandar un ángel, un loco que te pida de pronto un vaso de agua, ¿cierto? Un plato de comida. Y la palabra dice que practiquemos la hospitalidad, porque muchos en el ayer o en el pasado hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cierto? Entonces, el Señor sigue enviando sus ángeles de manera que cambien el ambiente, ¿cierto? O de manera sutil. Entonces, es muy importante, mis hermanos, porque el Señor, cuando Él envía a su ángel, es con un propósito. ¿Cierto? Él no mueve a su gente así porque sí. Hay un propósito. ¿Cierto? Por favor, Josué 5, 13 al 14 dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Espada en mano, Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? El 14, de ninguno, respondió. Me presento ante ti como el general del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué ordena usted, Señor? Mire, yo cuando leí esto, le soy sincero, a mí la piel se me erizó. Los que tuvieron la dicha de prestar el servicio en la policía, en el ejército, en el imperio, donde sea, van a saber lo que es un general. Y para que un general le hable a un soldado raso, eso tiene que ser mínimo para regañarlo. Entiendan así. Para que le diga la palabra es porque lo va. Pero miren que se le presentó nada más y nada menos que el comandante del ejército del Señor a Josué. Y Josué no entendía, ¿cierto? Pero él preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? Es decir, hay momentos en que el Señor va a permitir que tengas experiencias espirituales y no vas a entender. Pero pregunta, ¿cierto? No es pecado preguntar. Pregunta. La palabra dice que probemos los espíritus, porque hay espíritus engañosos. Y el diablo se viste de ángel de luz, ¿cierto? Así que dice: amén. Amén. Por favor, y con esto cierro. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Vamos a ver lo que Pablo decía ya en Efesios. ¿Qué son los ojos espirituales? ¿Cierto? ¿Cuáles son los ojos espirituales? Los ojos espirituales no son estos que tú estás viendo acá. No, estos son los carnales. Detrás de eso están los espirituales. Porque la palabra enseña que somos tres: carne, porque eres carne, porque eres polvo y al polvo volverás. Carne, Génesis, y cuando Dios tierra e hizo al hombre, carne, y sopló en su nariz hálito de aliento, espíritu, y vino Adán a ser alma. Tres, alma, carne, espíritu y alma. Bueno, vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes 6, del 16 al 17. Dice así: no tengan miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Te voy a traducir así rápido. El profeta Eliseo tenía a un ayudante que se llamaba Giezi, ¿cierto? Y en ese momento los sirios estaban en guerra contra el pueblo del Señor. ¿Qué pasa? Siempre que el rey de Siria
le ponía una emboscada a este rey, al otro rey. El profeta, sin tener que ir allá, el Señor lo usaba como lo ha hecho aquí, ¿cierto? Y decía: mira, rey, no te metas por tal camino porque hay una emboscada. El rey mandaba a los espías, a sus soldados, y decía: sí, claro, ahí está. Todo lo que este rey sirio hacía, el Señor lo revelaba al profeta, como lo hace aquí. El Señor aquí revela casi todo. Pero el rey obedeció a Eliseo y así pudo resistir. A veces nosotros, el Espíritu nos habla y no obedecemos porque no creemos o creemos que a nosotros no nos puede pasar eso. Bueno, entonces él mandó a investigar quién está detrás de esto. Hay un espía entre nosotros, pero uno de sus generales le dijo: no, señor, no. Ese es el profeta Eliseo, que él sabe aún lo que tú hablas en secreto, en tu recámara. Él se lo dice al rey. Y el rey dice: bueno, listo, van y tráiganlo. Los sirios fueron. En la noche, en la madrugada se levanta Jesse, ¿cierto? Tempranito, y cuando vio, estaba rodeado de ejército normal, de carne y hueso. La palabra no dice así, pero luego me llenaron la palabra y esto así, él estaría temblando, ¿cierto? Temblando. Imagínese usted que vea, bueno, yo no guardo, pero empezamos a la guerrilla, que ya no estoy rodeado. Y llegó donde Eliseo le dice: mi señor, hasta aquí llegamos. Estamos perdidos. ¿Qué te pasa? Lo sacó. Le dije: no te preocupes, que los que están con nosotros son más que ellos. Y así yo creo que se quedaría así como que yo no veo a ninguno. Yo le digo, Eliseo le dijo: Señor, lo que Pablo dijo, abre los ojos del entendimiento a Jesse. Y Jesse empezó a ver, en el mundo invisible empezó a ver carros de fuego, no cualquier cosita, carros blindados de fuego, pues así es así. Es decir, que cuando estés, que te sientes que estás, que no puedes, que hasta ahí llegaste, que eso fue lo ya, que ese veredicto que el médico te dijo ya era lo último, dice: Señor, ábreme los ojos para yo ver quiénes están conmigo. Y así como Jesse, el Señor lo va a hacer. Por favor, ahí mismo. Segunda de Reyes 6, del 18 al 23, dice: como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Mire lo que pasa. Ahora va a pasar lo contrario. A uno le dijo: ábrele los ojos, y a otro le dijo: ciérrale los ojos. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor así lo hizo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que busca. Pero los llevó a Samaria. Miren, para contextualizarlo, ellos iban en busca de Eliseo. Ellos conocían a Eliseo. ¿Cierto? Tanto lo conocían que le decían el calvo. ¿Cierto? ¿Quién no conoce un calvo? ¿Quién no conoce a un profeta? ¿Cierto? Imagínense, y vienen estos soldados y el mismo Eliseo les dice: usted aquí no es, yo no puedo llevar con ustedes. Y se fueron detrás de él. Y entraron a la ciudad enemiga, a Samaria. ¿Por qué? Porque fueron cerrados sus ojos. Iglesia, hombres casados, mujeres casadas, jóvenes, ojo, porque quizás el diablo te va a mandar a un soldado. Hombre, te va a mandar a un soldado. Mujer, te va a mandar a un soldado. Si tienes los ojos cerrados, te van a capturar. Porque sé que eso aquí no pasa, porque somos el Espíritu, ¿cierto? Amén. Entonces,
leo el 20. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ahora sí, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria, o sea, sus enemigos. Cuando el rey de Israel, y quiero que presten atención a esto que dice la palabra, dice 21. Cuando el rey de Israel lo vio, le preguntó a Eliseo: ¿quieres que lo mate? El 22 dice: no. ¿Acaso tú lo calculas? ¿Y qué hago, Eliseo? Dale de beber y dale de comer. Que lo meto en tu iglesia. Cuando el Señor coja a ese que te hace la guerra, a ese vecino, a esa persona, no estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de personas. ¿Cierto? Porque así como el Señor a ti y a mí me habla y me dice: Einer, ve allá, llévale 1 kilo de azúcar allá a fulano que no tiene. Así también el diablo coge al diablo y le dice: hey, ve allá y hazle una brujería a fulano. ¿Cierto? Porque eso es él lo puede hacer. Ahora, cuando el Señor ciegue a ese que te hace la guerra y lo haga llegar a tu casa con necesidad, no lo mates con palabras. Yo sabía, es que Dios que yo sirvo, yo sabía que te iba a poner con mis pies para que te pisoteara. ¿Qué dijo eso? Eso es lo que está diciendo usted. Está diciendo: practica la hospitalidad con Él, y eso va a hacer que Él cambie de parecer y también que lo hagas. Eso es Dios. Habéis oído en la ley de Moisés que dice: ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo: no pagues mal por mal. 22. No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Y el 23 dice cuál fue el resultado de la hospitalidad. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio de los israelitas nunca jamás. Si el rey mata a estos soldados, el rey sirio tenía más soldados que hubiese también atacado y hubiesen perdido. Es decir, un gesto de nosotros los cristianos con alguien que nos ataca, que nos difama, que nos hace mal, vale más que repelarlo, estucarlo, donde trabajan. Los maestros saben que es la verdad. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por esta palabra que has regalado a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque tú sigues hablando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque aunque nosotros humanamente, Padre Santo, practicamos los mensajes, hacemos las tesis y demás, es tu Espíritu quien dice que hay que hablar, que hay que decir, Señor. Yo en esta hora te agradezco, Señor, por este pan. No permitas que caiga, Padre Santo, en vano sobre los corazones de mis hermanos.